Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento prohibido ha sido resguardado en las sombras. Solo los dignos pueden descifrar sus misterios. Aquí no hay casualidades. Si escuchas esto, es porque tu despertar ha comenzado. Lo que está oculto será revelado si te atreves a escuchar. Bienvenido al podcast Los Iniciados. Comenzamos. Bienvenidos iniciados. Hoy abrimos las puertas de un umbral espinoso, incómodo y necesario. Un tema que muy pocos se atreven siquiera a mirar de frente. ¿Y si el diablo fuera una máscara? ¿Y si lo que siempre temiste no fuera lo que parece? ¿Y si las entidades que más miedo provocan no son demonios, sino reflejos disfrazados que se alimentan de nuestra ignorancia, nuestra culpa y nuestra necesidad de un enemigo visible? Hoy, este episodio es para quienes tienen el valor de escuchar sin juzgar, sentir sin reaccionar y pensar sin miedo. No vamos a darte certezas, vamos a darte llaves que pueden abrir puertas o cárceles. Tú decides. No creas nada, observa, compara e integra. Sé ecléctico, sé libre. Aquí en Los Iniciados no seguimos dogmas, seguimos la verdad, aunque queme. Yo soy Omar de Universo Esotérico México y te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales: TikTok, Instagram, X, Facebook y YouTube, en donde compartimos saberes reales sin adornos y sin máscaras. Y no olvides sintonizar Universo Radio, la estación esotérica más poderosa del Internet, donde las voces del misterio, la magia y la conciencia despiertan. Así es que prepárate. Lo que viene no es fácil de digerir, pero si logras atravesar este umbral, saldrás transformado. Comenzamos. La figura del diablo ha sido, sin duda, uno de los símbolos más poderosos para someter y manipular la conciencia humana. No porque este ente sea realmente el ser supremo del mal, sino porque se ha convertido en una representación simbólica que desvía la atención hacia un enemigo falso. Mientras todos temen a esa imagen, las verdaderas fuerzas que gobiernan en las sombras permanecen invisibles y silenciosas, operando con una eficacia que pocos comprenden. Hoy no hablaremos del diablo como la Iglesia lo ha pintado, ni como el opresor absoluto. Más bien, nos sumergiremos en el arquetipo del engañador y descubriremos su verdadero rostro: los arcontes. Estas entidades no humanas que no están aquí para castigar ni condenar al hombre, sino para mantenerlo en un estado de somnolencia espiritual, dormido ante su propia realidad. Desde una perspectiva gnóstica, el diablo no es un ser, sino un disfraz. Los textos apócrifos como el Evangelio de Judas o el Apócrifo de Juan nos hablan de un demiurgo ciego, un falso creador que se cree Dios. Este demiurgo no es más que una energía que se alimenta del control, la ignorancia y el miedo. A su lado su corte de arcontes, que son energías sin cuerpo, pero con voluntad, y que manipulan la materia, la mente y nuestra percepción del mundo.
Y aquí es donde quiero lanzar una pregunta a todos ustedes. ¿Qué pasaría si el diablo que temes nunca ha existido realmente? ¿Y si el verdadero enemigo fuera la voz que se esconde detrás de tu propio sistema de creencias? ¿Por qué entonces se necesita un diablo? Porque todo sistema de control requiere un antagonista que justifique su existencia. Las religiones, las estructuras de poder, no pueden sostenerse sin un enemigo eterno a quien culpar. Pero detengámonos a pensar. ¿Quién gana con que el ser humano tema, se arrepienta y se autoflagele? Aquí es donde entran en juego los arcontes, esas entidades que no conocen ni la moral ni la ética. Operan más allá del bien y del mal, parásitos energéticos cuyo único objetivo es mantener al alma humana atrapada en un ciclo infinito de sufrimiento y confusión. Los arcontes han creado una prisión mental, un laberinto sin salida, donde el diablo no es más que una señal que apunta hacia el pasillo equivocado. Muchas de las llamadas posesiones demoníacas que la sociedad teme son en realidad interferencias sutiles de estos seres. No se manifiestan con gritos ni terror, sino como recuerdos, voces internas, pensamientos obsesivos y traumas que se repiten sin cesar. Los arcontes no gritan con voz cavernosa ni vomitan fuego. Susurran ideas, implantan deseos, provocan cansancio crónico y generan depresiones sin causa aparente. El verdadero parasitismo es mental y espiritual, silencioso y persistente, lejos del espectáculo que Hollywood nos ha vendido. ¿Cuántos brujos en su ignorancia han sellado pactos creyendo que hablaban con el diablo cuando en realidad entregaban su energía a una entidad que no conoce su nombre? Es aquí donde el iniciado debe comprender algo esencial. Estas entidades no buscan adoración ni veneración. Lo que desean es atención emocional cruda, como el miedo, culpa, rabia, deseo. No quieren tu alma, quieren que olvides quién eres. En el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de Tomás aparecen menciones veladas, casi susurradas, sobre estas entidades invisibles. Son descritas como seres carentes de luz propia, meros imitadores que fingen la creación divina. El demiurgo y sus arcontes no crearon el mundo para habitarlo libremente, sino para construir una prisión. Su propósito: garantizar que el espíritu humano nunca recuerde su verdadero origen y poder. Su dominio trasciende lo astral, se extiende a lo digital, emocional y mental. Cada sistema de poder, desde gobiernos hasta religiones, se sostienen en ideas que brotan de estas entidades. Ideas que, aunque parezcan lógicas, morales o justificadas, no son más que cadenas invisibles diseñadas para mantenerte alejado de tu despertar. Aceptar que el diablo es solo una máscara requiere coraje. Para muchos es más sencillo culpar al demonio que enfrentar la verdad. Que hemos entregado nuestra voluntad al miedo, al dogma, al autoengaño. Pero el verdadero iniciado debe decidir: quedarse atrapado en el teatro de las sombras o abrir los ojos para revelar a los verdaderos titiriteros. ¿Quién se oculta detrás del disfraz del miedo? ¿Qué voz interna te persuade
de que el despertar es imposible. ¿Quién define lo que llamamos mal si en planos superiores esa división no existe? La guerra espiritual no se libra entre el bien y el mal. Es la batalla entre la verdad y la ilusión, entre la conciencia y el programa. El diablo no es tu enemigo, es el aviso de que alguien más está tomando decisiones por ti. Y si el diablo ha sido siempre la excusa perfecta para no asumir nuestra ceguera, y si la verdadera rebelión espiritual no es combatir al mal, sino entender que todo lo que nos enseñaron sobre él es mentira, el iniciado que emprende este camino ya no verá las sombras igual, porque quizás las sombras no son oscuridad, sino reflejos de una luz que aún no podemos comprender. Pocos temas son tan escurridizos y peligrosos como las máscaras espirituales. El iniciado que empieza a despegarse del barniz cultural, religioso y dogmático, descubre que lo que llamamos el diablo no es más que un emblema útil para generar miedo y obediencia. Son entidades que toman formas predigeridas por la psique colectiva para parasitar la energía humana. No necesitan destruirte con fuego o violencia, sino alimentarse lentamente de tu inconsciencia. Para comprender este engaño, primero hay que nombrar con claridad qué es un arconte. Esta palabra, del griego archón, significa gobernante o autoridad. Ha sido esta palabra tergiversada, minimizada o sepultada bajo los escombros de la historia oficial. Pero los textos gnósticos la rescatan con precisión quirúrgica. Los arcontes son entidades no humanas, emanaciones defectuosas del demiurgo, el falso creador de este mundo ilusorio. No poseen alma ni chispa divina, y sin embargo, se alimentan de quienes sí la tienen, nosotros, los humanos. Su esencia es la imitación absoluta. No crean, solo replican. Son artesanos de la copia, manipuladores de símbolos, ingenieros de realidades falsas que gobiernan no la materia en sí, sino la percepción misma. La tercera dimensión, tal como la vivimos, es un escenario diseñado para el juego del control y la distracción. Los arcontes funcionan como programadores invisibles del guión, vigilantes silenciosos que instalan y refuerzan patrones de conducta, traumas ancestrales, creencias religiosas, divisiones políticas y toda estructura mental que obstaculiza el despertar de la conciencia. ¿Y para qué están aquí? Porque este plano es una mina inagotable de energía emocional, y el ser humano inconsciente se convierte en la batería perfecta. No buscan destruirnos, sería un error táctico para ellos, sino mantenernos oscilando entre emociones que generen energía para ellos: miedo, deseo, culpa, esperanza o frustración. Cada vibración es cosechada con precisión. Son parásitos energéticos con una inteligencia que trasciende la lógica lineal. No son demonios míticos, sino algoritmos conscientes que manipulan el flujo psíquico de la humanidad. En la tradición gnóstica, particularmente en los textos del Nag Hammadi, se describen como entidades sin alma, meros imitadores de la creación divina, parásitos incapaces de crear, solo replican y manipulan. No son una teoría, son arquitectos de ilusiones que bloquean el camino del alma hacia la fuente. Son los auténticos arquitectos del teatro espiritual que habitamos.
Su mayor engaño, hacernos creer que son otra cosa, un ángel, un demonio, un guía espiritual o incluso Dios. El símbolo del diablo ha sido tan efectivo, no porque represente a un ser real, sino porque actúa como un contenedor para todo fenómeno espiritual que las religiones ortodoxas rechazan o no entienden. Todo lo que escapa del guión es marcado como obra del maligno, lo que ha creado un terreno fértil para que los arcontes se oculten tras esa figura. Usan el miedo que genera el arquetipo demoníaco para controlar psíquicamente al individuo. Aquí el iniciado debe detenerse y discernir. La verdadera guerra espiritual no es entre el bien y el mal, sino entre conciencia y manipulación, entre el alma despierta y las fuerzas que mantienen el sueño perpetuo. La entidad que simula ser el diablo no busca condenarte, sino atraparte en una narrativa. No pretende enviarte al infierno, sino anclarte en el ciclo eterno de la culpa, el miedo y la necesidad de redención. Un ciclo que produce la energía que ellos devoran. Estas entidades sutiles pueden leer tus pensamientos, replicar tus emociones y manifestarse en sueños o meditaciones con la forma que más fácilmente aceptarás. Para el cristiano serán demonios infernales. Para el esotérico New Age, maestros ascendidos. Para el brujo inexperto, guías espirituales. Pero todas son facetas de una misma conciencia fragmentada que se alimenta de tu consentimiento. En los grimorios antiguos se advierte sobre la cautela extrema al llamar a entidades, pues no siempre la forma manifestada corresponde a la verdad detrás de la máscara. La gran herejía es que el mago, seducido por una supuesta rebelión luminosa, termina enredado en una red de control invisible, esclavizado por una conciencia que ni siquiera es humana, ni moral, ni creativa. Es un arconte disfrazado. Estos seres no actúan con motivaciones éticas, ni buscan castigar. Su función es perpetuar la ilusión, crear espejismos y falsas experiencias místicas que atrapan al alma incauta. El lenguaje es su arma predilecta. No necesitan aparecer, basta que implanten ideas. De esa manera, se nutren del fervor ciego. Los templos religiosos tradicionales no solo enfrentan a estos parásitos, sino que a menudo facilitan su control a través del miedo, la culpa y la sumisión, programando emocional y simbólicamente al ser humano. Los textos gnósticos lo explican sin medias tintas. El demiurgo, el falso creador del mundo material, es el arconte supremo que construyó una prisión y convenció al hombre de agradecerle su existencia dentro de ella. La figura del diablo, lejos de ser el rebelde, es un señuelo para reforzar el sistema. La auténtica transgresión es salirse de ese tablero, ver más allá de las falsas dualidades de Dios y diablo, pues la verdadera guerra se libra en planos donde los símbolos pierden su poder. Solo el conocimiento que desvela y quema los velos pueden guiar al iniciado, quien debe aventurarse sin mapa, enfrentando cada voz interior con la pregunta crucial: ¿eres tú quien dices ser? Los fenómenos paranormales atribuidos a demonios muchas veces no corresponden a la maldad tradicional, sino a una sutil manipulación psíquica que instala narrativas y controla la voluntad para prolongar la posesión energética. Esto está confirmado en prácticas chamánicas.
donde el daño no viene de un demonio infernal, sino de una inteligencia parásita moldeada según el sistema simbólico de la víctima. El curandero no pelea con demonios, sino que desmonta la ilusión, desenmascara al impostor y corta el lazo energético. Ahí la magia se revela como el arte sagrado que libera, no como el teatro del ego que esclaviza. El paradigma cristiano nos condiciona a interpretar la realidad espiritual con lentes rígidos que, aunque pretendamos haber dejado atrás, siguen formando parte de nuestro imaginario profundo. La figura del diablo cumple una función limitante dentro del sistema. Contiene, define fronteras, simplifica el caos en enemigo identificable. Pero el arconte es una entidad mucho más peligrosa, porque no ofrece enemigos claros ni consuelos fáciles. Obliga al iniciado a cuestionar la totalidad de su percepción, a despojarse de etiquetas, nombres y dogmas para enfrentarse a la vibración pura de la realidad. El acto iniciático más radical es justamente ese: no pactar ni creer, sino ver sin filtros. Solo entonces se puede caminar libre, porque mientras se desconozca quién habla del otro lado, cualquier experiencia será un cebo más en la red del arconte. La batalla final es de discernimiento, una lucidez que no admite comodidades ni enemigos prefabricados. El verdadero peligro no está en el diablo tradicional, está en el arconte que se oculta tras las certezas que alimentamos sin cuestionar. Los pactos más peligrosos no se firman con sangre o rituales espectaculares, sino en el silencio mental, en la entrega inconsciente de la voluntad, el miedo o la creencia. Muchos fenómenos atribuidos a demonios son en realidad contratos energéticos sellados con la mente, manipulados por inteligencias impersonales que se adaptan al sistema simbólico del individuo. La fuerza del arconte radica en ser una copia vacía, un duplicador del mito sin poder propio, salvo el que la mente humana le otorga. Su poder reside en la ilusión y el miedo que provoca, no en la sustancia real. Los poltergeist ejemplifican esa manipulación sutil. Ruido y caos sin presencia visible, diseñados para sembrar miedo y activar adrenalina, combustible para estas entidades invisibles que se nutren del desequilibrio energético. La posesión verdadera no es un espectáculo externo, sino la pérdida interna del centro espiritual. Cuando la voluntad propia se reemplaza por una lógica ajena, disfrazada de guía o sombra. El iniciado detecta la desconexión total. El alma deja de bailar a su propio ritmo y se convierte en un actor de un guión impuesto. Ese es el costo último de un pacto invisible, la esclavitud silenciosa del alma a una voluntad impostora. La clave es reconocer esa pérdida para romper el lazo y recuperar la soberanía espiritual. Cuando crees pactar con el diablo, en realidad firmas con un símbolo, no con una entidad real. Estos contratos energéticos invisibles funcionan a nivel sutil. No hay veneno evidente, solo un cambio de frecuencia. Tu energía se desacopla de su libre curso y empieza a orbitar en torno a ese canal ajeno. Tus decisiones, emociones y pensamientos se alinean con esa presencia sin que notes manifestaciones externas. La religión y la cultura refuerzan este engaño al canalizar el miedo hacia figuras conocidas, con cuernos y demonios visibles.
mientras las verdaderas manipulaciones energéticas operan en la sombra. Las voces públicas que no desafían el sistema son más arcontes disfrazados que mensajeros de liberación. La verdadera posesión es un silencioso secuestro de la voluntad, tejido con rituales emocionales, traumas no resueltos y la docilidad ante lo familiar. Si crees que necesitas miedo para moverte, ya eres esclavo del sistema. El iniciado sabe que las entidades no habitan en imágenes o símbolos, sino en creencias. Reconocer al arconte interno es reconocer cuánto de nuestra mente es propia y cuánto impuesto. Cuando no puedes rastrear el origen de un impulso o intuición y simplemente la aceptas, debes poner en duda su frecuencia. ¿Viene del silencio genuino o del ruido disfrazado de sagrado? La verdadera magia no es forzar, sino iluminar y desmontar la autoridad oculta. Al hacer consciente la manipulación, cambia su poder. No se elimina el problema, pero aparece la lucidez. En ese vacío claro, el iniciado recupera su energía, historia y voz. No hace falta rituales complicados, solo la voluntad de indagar, no creer sin pruebas y no callar ante una voz que ordena sin transparencia. La posesión no es un espectáculo mediático, sino una sombra que se teje con hábitos, creencias y silencios que aceptamos sin cuestionar. El poltergeist es un acto de tu psique, no un ente externo. El verdadero pacto no está en un contrato firmado, sino en la adhesión diaria a patrones invisibles que mantienen tu energía cautiva. El camino del iniciado no es solo evitar pactos externos, sino deshacer esos acuerdos íntimos que sostienen la prisión. Pensamientos que no cuestionas, emociones que alimentas, silencios que aceptas. Ahí radica el verdadero pacto con el impostor que suplantó tu voluntad. La liberación es un despojo paulatino, consciente, que desmonta la obediencia inconsciente al arconte disfrazado. No hay fuego ni demonios reales, sino cadenas invisibles que cortas sin darte cuenta. La tercera dimensión es un escenario donde el poder reside en la aceptación inconsciente de sus programas, no en manifestaciones dramáticas. La luz verdadera es esa conciencia que no cree ciegamente, que ve sin adornos ni historias, que cuestiona sin temor. La guerra invisible no es con un enemigo externo, sino con la distracción y el laberinto simbólico donde prospera el engaño. El iniciado aprende a caminar sin personalizar, sin demonizar, reconociendo sus propias sombras como los verdaderos arquitectos del encierro. La verdadera libertad nace al ver sin filtros, sin nombres, sin certezas. Esa es la ruptura más profunda, el acto de verdadera emancipación. El discernimiento es la lanza del adepto, no los rituales ni símbolos externos. Preguntar ¿de dónde viene esto? Desarma al impostor que susurra en la sombra. La culpa, la voz que exige ser mejor, son ecos de contratos invisibles que aún sostienen cadenas. El despertar no es un clímax, sino una sucesión de desengaños, un despojo consciente de falsas vestiduras que ya no te sirven, símbolos, tradiciones, moralidades impostadas que alimentan al demiurgo y sus artimañas. Caminar el camino sin guión
es adentrarse en el silencio, donde el arconte no tiene espacio para narrar. En ese vacío lúcido, la verdadera guerra se libra, no con estruendo, sino con ausencia de respuesta, con la calma que desarma el teatro de la obediencia. Ser iniciado es renunciar a la necesidad de poder, es cesar el contrato, escuchar el silencio y no alimentar el drama. Cada impulso no cuestionado es un peón del tablero oculto. Mientras no veas el juego, seguirás siendo manipulado. Preguntarte quién en ti sigue obedeciendo ese teatro invisible es el acto más subversivo y liberador. El parásito nombrado ya no tiene poder sobre ti. El guión rasgado abre la puerta a una disidencia silenciosa. No es un combate de armas, sino de voluntad y presencia consciente. La verdadera victoria no está en el altar, sino en los segundos donde te niegas a repetir patrones. Este tránsito es duro, oscuro, pero necesario. Solo quien está dispuesto a confrontar sus sombras sin miedo puede alcanzar esa libertad sin retorno. ¿Estás listo para esa muerte y ese renacer? Porque solo ahí, en ese abandono total, florece la verdadera presencia iniciática. Esta vía no es para quien busca una identidad espiritual más sofisticada, sino para quien está dispuesto a renunciar a todas. Es el camino del que deja de necesitar nombre, linaje, estilo o pertenencia para simplemente ser. Decir, no todos están listos, no es un juicio, es una constatación. El personaje es un soporte transitorio para muchas almas que aún necesitan sentido, estructura o protección psíquica. Pero quien cruza el umbral del iniciado auténtico acepta el vértigo de no ser nadie, el hambre de no tener certezas y el frío de caminar sin mapa. El desierto no perdona personajes. Cerrar un episodio sobre los arcontes y su posible relación con el diablo no es tarea ligera. Se requiere madurez espiritual, pensamiento crítico y, sobre todo, valentía para contemplar lo impensable. Porque lo que aquí hemos planteado no es simplemente una teoría conspirativa ni una creencia olvidada por sectas esotéricas, sino una interrogante profunda sobre la naturaleza de nuestra realidad, sobre quienes realmente gobiernan los hilos invisibles de este mundo y cuál es nuestro papel dentro de ese tablero oculto. A lo largo de este viaje, hemos explorado la figura de los arcontes desde su concepción gnóstica, entidades que no son demonios en el sentido tradicional, pero que actúan como tales, parásitos de la psique, ingenieros de la ilusión, arquitectos de un sistema diseñado para mantenernos dormidos, fragmentados y alejados de nuestro centro divino. No buscan tu adoración, buscan tu atención. No se alimentan de sacrificios, sino de tu miedo, tu sufrimiento y desconexión. Y entonces surge la gran pregunta: ¿el diablo es uno de ellos o es simplemente la máscara más eficiente del sistema arconte? La figura del diablo ha mutado a través de los siglos, de adversario a tentador, de enemigo a justificación del mal. Pero si lo observamos desde el prisma agnóstico, el diablo no es un ser, sino un símbolo, una fachada. Una interfaz diseñada para mantener la dualidad activa, para que la humanidad se mantenga distraída entre polos artificiales del bien y el mal, sin cuestionar
la estructura misma del juego. Así los arcontes y el diablo podrían no ser entidades separadas, sino aspectos de un mismo engranaje. Una maquinaria energética y psíquica cuya misión no es castigarte ni salvarte, sino retenerte. Mantenerte dentro de una narrativa donde tú no eres el creador, sino la víctima. Donde Dios es un tirano y tú eres apenas un error que necesita redención. Pero hoy, tú que escuchas, ya no estás obligado a permanecer en esa narrativa. Porque la verdadera liberación no ocurre cuando se destruye al enemigo, sino cuando se comprende el juego y se decide no jugar desde el miedo. Creer o no creer. Esa es la disyuntiva. Pero no te invitamos a creer a ciegas, sino a observar, a discernir, a tomar lo que resuena en tu alma y convertirlo en tu antorcha. Hoy los arcontes ya no se presentan como figuras monstruosas. Hoy usan la forma del sistema, redes que distraen, ideologías polarizantes, religiones sin espíritu, ciencia sin conciencia. Están en los algoritmos que roban tu tiempo, en los discursos que te hacen odiar al otro, en los dogmas que pretenden domesticar tu mente. Ya no necesitan cadenas físicas, porque han perfeccionado la prisión mental. Y ahí es donde tú, iniciado, tienes una oportunidad única: recordar. Porque el conocimiento no se da, se recuerda. Tú no eres una marioneta, eres un fragmento de la fuente, una chispa del absoluto que puede encender fuegos de conciencia, ahí donde otros solo ven obscuridad. ¿Y todo esto significa que los arcontes son invencibles? La respuesta es no. Son poderosos, sí, pero su poder es ilusorio. Se alimentan solo mientras tú les otorgas ese alimento. Dejas de temer y se debilitan. Dejas de odiar y pierden fuerza. Abres el corazón y se desvanecen como humo ante el sol. Porque su sustento no es real, es prestado por tu inconsciencia. Y en cuanto al diablo, pregúntate, ¿quién se beneficia de tu miedo a él? La verdadera rebelión no es contra Dios ni contra el diablo, es contra la manipulación, contra la mentira disfrazada de verdad, contra los sistemas que nos han hecho olvidar que somos creadores, no esclavos. El sendero del iniciado no es de lucha, sino de transmutación. No es de guerra, sino de recuerdo. En este punto, no te pido que creas, te invito a sentir, a mirar dentro de ti y descubrir si hay cadenas que aún te atan. ¿Qué miedo sigues cargando? ¿Qué imagen del mal aún te gobierna? ¿Qué parte de ti aún cree que necesita ser salvada? Porque en ese núcleo reside el poder de los arcontes. Y cuando lo desactivas, lo real comienza a emerger. Hemos recorrido un sendero complejo, desafiando sombras y desvelando como muchas veces el diablo no es más que un disfraz que alimenta el miedo y la confusión. Comprender esto no es una llamada al temor, sino una invitación profunda a despertar el discernimiento y recuperar nuestro poder interior. Recuerda, la verdadera batalla no está afuera, sino en la forma en que enfrentamos lo invisible dentro de nosotros. Cuando soltamos las máscaras que otros nos impusieron, liberamos la luz auténtica que siempre ha estado ahí, esperando a ser
reconocida. Te invito a no perderte el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los misterios que habitan más allá del velo, para que juntos sigamos creciendo como verdaderos iniciados en este camino de transformación. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como Universo Esotérico México y sintonizar Universo Radio, la estación que acompaña y eleva a quienes buscan el conocimiento verdadero sin artificios ni falsas certezas. Hasta entonces, y que tu espíritu camine con claridad, valentía y esperanza, porque despertar es el regalo más profundo que podemos darnos a nosotros mismos. Te esperamos en la próxima entrega. Yo soy Omar y que tengas una excelente noche. Las sombras han susurrado sus secretos, pero aún queda mucho por revelar. El círculo se cierra por ahora, pero nuestra conexión permanece. En la próxima entrega, descifraremos otro enigma. Si te atreves a volver. Esto fue Los Iniciados.